El tercer templo, una empresa controversial y riesgosa. Millones de personas alrededor del mundo centran su atención en los últimos acontecimientos y en especial el revuelo que está causando las noticias y el material que está circulando en las plataformas de las redes sociales, la construcción del tercer templo en Jerusalén. Se sabe que los principales rabinos judíos están comparando el primer templo o templo de Salomón con el segundo templo y discuten el establecimiento del tercer templo. Aunque la opinión generalizada es que se trata de solo una facción de los judíos nacionalistas, ortodoxos y ultraortodoxos que están promoviendo este proyecto. Antes de abordar el tema del tercer templo y sus graves implicaciones, así como sus riesgos, haremos una breve sinopsis histórica de los templos anteriores. El templo de Salomón y el segundo templo o templo de Herodes el Grande. El primer templo o templo de Salomón. El tabernáculo o santuario portátil donde se guardaba el arca de la alianza o arca del pacto hasta la construcción del primer templo o templo de Salomón estuvo en diversos lugares de Israel. Fue el rey David que decidió trasladarlo a Jerusalén. David volvió a reunir a lo más selecto de Israel, unos 30,000 hombres. Y David se levantó con todos sus hombres y se puso en marcha desde Daaba de Judá para traer el arca de Dios que lleva el nombre del Señor Todopoderoso que habita entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de casa de Aminadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entraron el arca del Señor y la pusieron en su lugar en una tienda que David había preparado y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz ante el Señor. Pero aún así su espíritu no estaba conforme con esto, pues sentía que él como rey vivía en una lujosa casa, mientras que el arca estaba en una tienda. Por eso dijo al profeta Natán: mira, yo habito en edificios de cedro y el arca de Dios se halla entre cortinas. Esa misma noche el profeta Natán recibió de parte del Señor una visión con todas las indicaciones acerca del deseo de David de construir una casa al Señor. Y aunque el rey David no iba a poder llevar a cabo la construcción del templo tal cual le fue indicado al profeta en la visión, se le prometió que un hijo de él, a saber, Salomón, sí iba a poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. Entonces el rey David adquirió el terreno y decidió dónde se habría de edificar. Según la tradición judía, que se basa en las Sagradas Escrituras, en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, encontramos: Salomón empezó a edificar la casa en el monte Moria,
donde el Señor había aparecido a David, su padre, en la era de Ornán, el Jebuseo que David había provisto. La tradición judía tiene el consenso que ese es el mismo lugar donde el patriarca Abraham ofreció a su hijo Isaac, conforme al pedido del Señor cuando probó su fe. Y aunque el rey David comprendió que él no sería quien construiría el templo, hizo cuanto estuvo a su alcance por reunir los materiales que se utilizarían en la ejecución de este fabuloso proyecto. Una vez que Salomón ascendió al trono y fue constituido como rey de Israel, comenzó la obra con la enorme cantidad de materiales que tenía disponible. Para esto, buscó la ayuda de experimentados artífices y gracias a la alianza con el rey Hiram, los fenicios, que eran hábiles constructores de muchos templos, tanto en Tiro como en Chipre y otros lugares, así como también mercados y obras portuarias. El rey Hiram envió madera de cedro, madera de ciprés por vía marítima, así como a expertos en metalurgia, entre los que se destaca Hiram Abi. Además, un verdadero ejército de canteros, albañiles y carpinteros. Por estos servicios, el rey Salomón pagaba con trigo y aceite. La mano de obra que Salomón reclutó en Israel fue de 30,000 hombres. Además, unos 150,000 cananeos. La construcción tomó unos 7 años y el diseño del templo siguió ciertos lineamientos del tabernáculo, pero el edificio principal tenía 3 compartimientos. El primero era un pórtico o vestíbulo llamado Ulam. Luego el compartimiento para el ministerio sacerdotal, el Hekhal, y finalmente el lugar santísimo o Dedir. Con respecto al mobiliario del templo, eran réplicas de los del tabernáculo, pero a escala mayor, debido a las dimensiones del nuevo templo, excepto el arca del pacto, que era la misma. Finalmente se inauguró el templo con una extraordinaria festividad dirigida por el mismo rey Salomón y que duró 14 días. Las sagradas escrituras dan detalle de ese particular momento cuando la presencia visible de la gloria de Dios fue manifestada en la dedicación del primer templo oficiada por el rey Salomón. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Eterno, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa de Dios. Ese primer templo pasó por muchas vicisitudes. En la primera invasión por los caldeos, en el año 605 a.C., Nabucodonosor se llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa del Eterno y los puso en su templo en Babilonia. Pero en la segunda invasión a Jerusalén, en el año 587 a.C., quemó la casa del Eterno
Y quebraron los caldeos las columnas de bronce y las basas y el mar de bronce y todos los demás utensilios, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Esta terrible calamidad puso fin al primer templo. Pero a solo 14 años de la destrucción del primer templo, el profeta Ezequiel anunció que el templo sería reconstruido, y en los capítulos 40 al 48 de su libro, tal como lo conocemos hoy en día, habla sobre todo eso. Segundo templo. Debido a la pobreza de los habitantes de Jerusalén para ese momento, no pudieron adornar el segundo templo de la misma manera como se hizo con el primer templo. Por eso las Sagradas Escrituras dan esta declaración. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Este segundo templo también pasó por varias refacciones debidas a las conquistas de potencias extranjeras. Una de las más importantes la realizó Herodes el Grande cuando Pompeyo conquistó a Jerusalén en el año 64 a.C. Queda así bajo el Imperio Romano como provincia de Judea. Pompeyo entró hasta el lugar santísimo del templo, pero dejó todo sin tocar. Sin embargo, otro general romano, Marco Licinio Craso, se llevó los tesoros del templo años después. Herodes el Grande, en el año 14 de su reinado, decidió reconstruir el templo. Para esto acumuló gran cantidad de materiales, a la vez que entrenó a un gran número de sacerdotes para las obras internas. Todo se hizo con sumo cuidado, procurando cumplir con las costumbres y leyes judías. Los trabajos duraron unos 46 años. Fue precisamente a este segundo templo que se dio una palabra profética desafiante a través del profeta Hagai o Ageo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la ven ahora? No es como nada ante sus ojos, pero ahora ten ánimo, Zorobabel, dice el Señor. Ten ánimo tú también, Joshua, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo todo del país, y trabajen, dice el Señor Todopoderoso. Conforme al pacto que concerté con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. De aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor
Todopoderoso. Fue allí precisamente en esta segunda casa que tuvo lugar extraordinarios sucesos que marcaron la vida de la nación judía. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.